Y quiero mandarte un fuerte abrazo hasta donde estás, en tu casa. Muchas bendiciones, que Dios esté en este momento. Mi deseo es que Dios hable a tu vida en este momento. Si estás acompañado de tu familia, mi deseo es que Dios hable a tu familia y a cada uno de los que se encuentran ahí contigo a través del mensaje del día de hoy. Y es un honor estar aquí una vez más compartiendo el mensaje, el consejo de la palabra de Dios contigo. Pues mi nombre es Manuel Valvaneda. Si no me conoces, es un placer pasar este tiempo junto contigo. Así es que te agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar junto con nosotros aquí durante esta transmisión. Y bueno, pues vamos a comenzar. Así es que si tú tienes una libreta, si no tienes una libreta ahí a tu lado, te aconsejo que vayas por ella y tráete una pluma para que hagas apuntes. Trae tu Biblia porque es donde vamos a estudiar el día de hoy, en la Biblia, ¿sí? Así es que si tú no tienes una Biblia, pues entonces chécalo ya. Ahora hay un app que me encanta, muy fácil de usar de la Biblia. Búscala en App Store, en Play Store, donde tú tengas acceso a descargas para aplicaciones, y ahí puedes descargar la Biblia Reina Valera 1960, que para mí es la mejor, y ahí tú vas a poder estar checando las citas bíblicas y todo lo que vamos a estar aprendiendo. Y aparte está bien padre, me gusta mucho esta aplicación porque puedes poner muchas cosas, puedes poner devocionales, puedes poner subrayar ahí algunas textos, resaltar un chorro de cosas. Vienen planes de estudio muy padres. Es que yo te la recomiendo, la verdad es una aplicación muy buena que a mí me ha servido mucho. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes tu Biblia por ahí, por favor, ve conmigo a Mateo. Ve conmigo a el Evangelio según Mateo, según San Mateo, al capítulo 26. ¿Ok? Vamos a leer una historia que la mayoría de todos ya la conocemos mucho acerca de esta historia. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en muchos lados, en recreaciones también. Y la verdad es que cada vez que leo estos versículos, esta porción, siempre hay algo de lo cual podemos aprender, y nunca voy a poder de entender cuán grande fue y es el amor de Jesús para con nosotros. Ve conmigo ahí al capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 36 al 46. Yo sé que son 10 versículos y quiero que lo leamos todos juntos. Versículo 36 dice la palabra de Dios, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? Jesús. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ahora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dice: y otra vez los encontró ahí durmiendo, dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por
tercera vez, di conmigo tercera vez. Dice, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me ha de entregar. Antes de iniciar, me gustaría que oraras junto conmigo. Señor Jesús, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre has estado con nosotros, Señor. Gracias porque podemos ver que en medio de las circunstancias difíciles tú nos das la salida, tú nos enseñas cómo hacer las cosas y tú eres el ejemplo que siendo Dios te hiciste hombre, Señor, para mostrarnos cómo actuar ante las dificultades, ante el dolor, Señor. Te doy toda la gloria a ti, Señor, y háblanos, prepara nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos tenido un poquito de interferencia. Bueno, no, el internet está fallando, así es que te pedimos una disculpa. ¿Ya se está viendo ahí? Sí, está. Ok. Muy bien, entonces te pedimos una disculpa si estamos teniendo problemas con el internet. Así es que, pero bueno, espero que sí me puedas escuchar muy bien. Entonces, vemos aquí en esta historia lo que está sucediendo es que ya Jesús acaba de pasar lo de la cena del Señor. Jesús acaba de tener momentos de intimidad con Jesús. Y lo que está pasando aquí es que ya salieron de la casa donde estaban cenando y ahora se van a otro lugar llamado Getsemaní. Ok, entonces ahí en el Getsemaní lo que está sucediendo es que Jesús siente que, no solamente siente, sabe que el momento, el final se está acercando y que el propósito de Dios está a punto de cumplirse. Y él lo que hace es que se lleva a sus discípulos al Getsemaní, pero aparta a otros 3 más y se va a orar. Dice que les dice, siéntense aquí espérenos. Le dice, voy a ir a orar, voy a ir a un lugar a solas. Y estando allá se lleva a Pedro y a otros 2 más con él. Y cuando están allá les dice, vamos a orar. Y Jesús se aparta un poquito más y comienza a orar. Y cuando está ahí orando, dice que le llega una tristeza muy, muy grande. Le llega un dolor muy grande a Jesús. Dice mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí, velad conmigo. Les estaba diciendo a ellos, velen conmigo, vamos a orar todos juntos. Lo que estoy sintiendo en este momento es muy fuerte. Lo que estoy sintiendo en este momento me duele mucho. Necesito que tú estés conmigo orando. Y entonces lo que hace, se aparta un poquito más y se va a donde él puede estar a solas con el Padre y empieza a orar y empieza a sentir ese temor y empieza a sentir ese dolor que se aproxima. Y me encanta porque dice que se encuentran en el monte Getsemaní. Y algo muy interesante que el nombre Getsemaní, estaba leyendo aquí en mi Biblia, dice el nombre significa lagar o prensa. Y fíjate que en ese lugar, el Monte de los Olivos, pues su nombre también, ahí había muchos olivos. Toda esa área de Getsemaní, toda esa área estaba llena de árboles de olivos. Pero ahí precisamente en el Getsemaní era el lugar donde se llevaba el olivo a la prensa. Y el olivo tenía un proceso para poder extraer el aceite, ¿sí? La primera prensa era como una piedra y en esa piedra ataban a un asno y el asno comenzaba a dar vueltas en círculo de manera que la piedra comenzaba a prensar cada uno de los olivos para extraer el aceite. Y lo más curioso de esto que estaba yo leyendo es que este proceso estaba dividido en 3 partes.
en tres partes. La primera parte, el primer aceite que salía era el aceite que se usaba en todos los ritos espirituales, y este aceite iba para las sinagogas, iba para los templos y se usaba para las cosas santas. Era el primer aceite que era extraído del olivo. Y el segundo aceite se usaba para los perfumes. Los perfumes costosos, todo eso, el aceite que llevaban era del olivo. Y la tercera parte del olivo, del aceite que era extraído del olivo, se usaba para las lámparas. Pero lo más curioso y lo que a mí me llamó la atención, la verdad, es que eran tres procesos los que pasaba el olivo. Y aquí vemos que Jesús ora 3 veces. 3 veces Jesús fue prensado en este lugar. En este momento Jesús estaba sintiendo la prensa del dolor, la presión de lo que estaba a punto de venir. Dice que 3 veces fue y oró, igual que el olivo. 3 veces estaba siendo exprimido. Y quiero hablarte acerca de eso, del dolor que llega a nuestras vidas y cómo nosotros reaccionamos ante el dolor. Y yo puse como título a este mensaje: "Ay dolor, ya me volviste a dar". Dí conmigo: "Ay dolor, ya me volviste a dar". ¿Cuántos no han escuchado esta frase? La hemos escuchado en diferentes lugares, en diferentes canciones, con diferentes personas. Ay dolor, ya me volviste a dar. Yo la escuchaba incluso con mi papá de repente cuando se ponía ahí. Ay dolor, ya me volviste a dar. Y ahí, y quiero hablarte acerca de eso, pero el dolor que nosotros sentimos en nuestras vidas es inevitable que lo puedas sentir, es inevitable que salgas librado de este mundo sin dolor. Desde que nacemos comienza el dolor. Cuando un bebé está naciendo ya comenzó con dolor, y el dolor es inevitable. Va a haber circunstancias en la vida. Tal vez ahorita tú estás pasando por momentos dolorosos. Tal vez ahorita estás pasando por un momento donde sientes que el dolor es tan grande que no sabes ni encuentras la salida, no sabes qué hacer y dices: ¿por qué este dolor no para? Y también hay dolores que se van y regresan, pero no terminan. Y ese dolor está constantemente y regresa cada ciertas temporadas. No solamente el dolor físico, sino el dolor que sientes en tu alma, el dolor que sientes en tu corazón, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el dolor que va y viene, que estás bien y de repente te acuerdas de aquella persona que te traicionó? ¿Recuerdas a aquella persona que te defraudó y llega y dices: ay dolor, ya me volviste a dar? Y vemos aquí, pero ¿cómo podemos reaccionar? Y me encanta porque Jesús nos enseña cómo reaccionar ante esta circunstancia. Jesús estaba pasando para mí, muchas personas dicen que el momento más difícil de Jesús fue cuando estaba en la cruz. La verdad, yo creo desde mi punto de vista que este fue el momento más difícil para Jesús. Porque en este momento Jesús estaba siendo prensado por lo que sabía él que iba a venir, ¿sí? En la cruz él ya estaba ahí, pero aquí todavía no está. Y él sabía perfectamente los azotes, y él sabía perfectamente el castigo que estaba a punto de venir, y el dolor también de la traición que estaba a punto de suceder. Y él sabía todo esto, a pesar de que acababa de tener una noche muy, muy, muy bonita, agradable, que no tenía nada que ver con este momento. Acababa de tener una cena con todos sus amigos, y estando ahí le dice a uno de ellos, al que lo ha de traicionar, a Judas, le dice: ándale, vete a hacer lo que ya tienes que hacer. Y luego ya termina y empieza a decirles algunas cosas. Jesús fue una noche hermosa. Pedro le dice: yo nunca te voy a dejar, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Jesús le dice: ¿sabes qué? Mejor ni digas nada porque me vas a negar. Y había muchas cosas que estaban sucediendo. Ahora está aquí. Y lo que hace Jesús es que empieza a sentir ese dolor, y empieza a sentir, y ¿sabes qué? Lo primero que hace, empieza a buscar una solución, y lo que hace es que va a orar. Jesús tuvo que ir y buscar un momento de intimidad con Dios.
Y muchas veces nosotros no hacemos eso cuando sentimos el dolor y nos estamos solamente quejando y estamos buscando salidas por aquí, buscando salidas por allá, pero no nos acordamos que tenemos a alguien que está dispuesto a escucharnos todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Jesús está dispuesto para escucharte. Y Jesús lo sabía, el Señor sabía que Dios Padre estaba ahí listo para escucharlo. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a orar, aprendamos a buscar de Dios en medio del dolor. ¿Cómo vas a reaccionar en medio del dolor? Ve y busca a Dios en oración. Los discípulos entendieron este concepto. Fíjate bien, ellos lo entendieron porque ellos veían cómo Dios Padre respaldaba en cada milagro, en cada prodigio a su Hijo. Ellos veían cuando Jesús se apartaba. Ellos veían que cuando Jesús se apartaba, Él iba a regresar con poder, iba a regresar con fortaleza, iba a regresar Jesús con milagros y prodigios. Ellos lo entendieron, por eso ellos le dijeron, Señor, en Lucas capítulo 11, ellos le dicen, Señor, enséñanos ¿a qué? Enséñanos ¿a qué? No le estaba diciendo, enséñanos a predicar, ¿verdad? Le estaba diciendo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. No le estaba diciendo, enséñanos a correr de la situación. Enséñanos a orar. Y ellos entendieron este concepto. Por eso es muy importante que tú y yo mantengamos esa intimidad con el Padre en medio del dolor. Dios te invita para que tú vayas. Sabes que estoy sintiendo mucho dolor, estoy sintiendo que no puedo más. Entonces es tiempo de ir al Padre y que tú vayas y tengas intimidad con Dios. Y Jesús tenía esa intimidad con Dios, porque cuando está ahí, dice que ya vimos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Dice que postró su rostro, dice, orando y diciendo en el versículo 39, en la segunda parte, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Primero le dice, Padre mío. Fíjate bien aquí lo que está sucediendo. Jesús está con su rostro postrado y empieza una oración que la verdad yo puedo ver cómo Jesús empieza a orar y nos enseña esa confianza que tenía con su papá. Esa confianza que él tenía con su papá, con el papá de Jesús, con tu papá, con mi papá. Y una persona, como cristianos, como creyente, a ti que me estás escuchando, yo te invito a que puedas tener esa confianza de ir con Él y abrir tu corazón. Dice que Él le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y yo lo primero que veo aquí a Él es que en esta comunión, en esta intimidad con el Padre, había una confianza. Y es que te voy a decir algo, Dios no va a trabajar en nuestros corazones, en tu dolor, si primero tú no tienes esa confianza de ir con el Padre y abrir tu corazón. Fíjate, en estos momentos Jesús en su humanidad estaba abriendo el corazón al Padre. Jesús en estos momentos de dolor, de tristeza hasta la muerte, abrió su corazón al Padre. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. El problema es que no queremos abrir nuestro corazón ni siquiera a Dios. No queremos que la gente se entere cómo estamos. No queremos que la gente se entere que estamos sintiendo dolor, y ese dolor es como un cáncer que te está consumiendo desde el interior. Pero yo creo firmemente que cuando tú y yo abrimos nuestro corazón, Dios comienza a trabajar. Porque no se trata de esconder las cosas, sino de confesar las cosas. Así es como comienzan. Así es como comienza. Fíjate lo que Jesús les dice. Y Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste. Les estaba confesando. Les está diciendo, ¿saben qué? En estos momentos estoy muy triste, muy triste.
Y en este lugar es donde Jesús comienza a sudar sangre. ¿Has escuchado de esto? Que científicamente, médicamente, está comprobado que cuando una persona entra en un grado de estrés extremo, puede llegar al punto de sudar gotas de sangre, del estrés que está sintiendo, del dolor que está sintiendo. En esos momentos Jesús lo estaba sintiendo. Podemos imaginar, y aún en ese momento Jesús abre su corazón y empieza a confesar. El problema es que no queremos, aún cuando vemos las circunstancias, no somos capaces de abrir nuestro corazón porque somos duros. No queremos que nadie se entere cómo te sientes, no quieres que nadie se entere lo que está sucediendo, pero es importante que abras tu corazón al Padre y que dejes que Dios empiece a trabajar en tu vida. No se trata de esconder, sino de confesar ante el Padre lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y me encanta esto porque muchas veces no queremos ir y confesar, no queremos ir a hablar porque tenemos miedo al no, ¿verdad? Queremos que Dios conteste a nuestras oraciones según a nuestras necesidades, pero también queremos que conteste a nuestro gusto, a como nosotros queremos, y con Dios no es así. Me encanta lo que está sucediendo aquí porque Jesús empieza y le dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y ¿sabes qué? Dios le dice no. Dios le dice no va a ser así. No va a ser así. Pero a veces nosotros nos cuesta trabajo entender un no. No podemos entender un no. No nos gusta el no. No nos gusta cuando tenemos una petición y Dios nos contesta con un no. No nos gusta. Pero te voy a decir algo. Un cristiano maduro va a entender que a veces el no de Dios frecuentemente es una bendición disfrazada. El no de Dios frecuentemente es una bendición de Dios disfrazada. Porque más adelante lo vamos a ir viendo. Porque muchas veces Dios te está protegiendo de muchas cosas. A veces el dolor que traes en tu corazón, Dios tiene un plan perfecto que va a hacer con ese dolor y lo va a convertir en una bendición. Y te dice: ¿sabes qué? No. Yo conozco mucha gente que por muchos años han tenido la misma petición, el mismo dolor, y Dios les ha dicho no. Y después de un tiempo trabaja Dios en sus vidas y ellos pueden llegar a entenderlo y dicen: yo sé por qué Dios me ha dicho que no. Pero para que tú y yo podamos entender eso, necesitamos ir con el Padre. Necesitas ir con el Padre, abrir tu corazón, tener esa confianza con Él, ir hasta donde está Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Porque te voy a decir algo: el dolor puede llevarte a una misión especial, a una misión mayor. El dolor que tú puedas estar sintiendo en estos momentos puede llevarte a experimentar la gloria de Dios a un nivel que ni tú y yo podemos imaginar. Lo importante es cómo vamos a reaccionar ante este dolor. El dolor puede llevarte a una misión mayor. Y a veces no va a ser como nosotros queramos. A veces yo tampoco puedo entender a veces los planes de Dios y no me queda más que esperar en Dios y decirle: Señor, tú tienes el control. Y muchas veces no va a ser como nosotros queremos. A veces somos como aquellos 3 árboles que se encuentran en la colina y están hablando entre ellos y están creciendo, y uno de ellos dice: yo quisiera que cuando me corten hagan de mí un castillo, y que hagan de mí una casa grande, y que me hagan el mueble, hagan muebles conmigo y muy bonito, y el otro dice, el del medio dice: yo quisiera que me hicieran un barco grandísimo, que cuando me corten puedan hacer de mí un barco donde yo lleve reyes y tantas cosas y tesoros y todo eso. Y el tercero dice: yo la verdad yo no quisiera irme a ningún lado, yo quisiera quedarme aquí todo el tiempo y crecer tan alto, tan alto, tan alto, para que cuando la gente me vea, voltee a verme hacia arriba y pueda ver a Dios.
pasó el tiempo y después del tiempo, me gusta mucho esta historia, la verdad, la he contado varias veces porque realmente así somos. Pasa el tiempo, llega el leñador y el primer árbol que quería hacer un mueble hermoso donde pudieran guardar tantas cosas, como un cofre, donde pudieran guardar tesoros y todo eso, llegan y lo cortan y se pone alegre porque dice, por fin voy a hacer ese tesoro, por fin, perdón, voy a hacer ese cofre, ese mueble donde van a poner grandes tesoros y nos vemos y se despide de sus amigos y cuando llega el leñador y lo corta, se lo lleva a su casa, al aserradero y comienza a cortarlo, pero no lo hace ningún mueble especial, sino que lo hace solamente como un pesebre. Y después, de repente una noche, estando él solo y triste, llega una familia que estaba buscando un lugar donde dar a luz a su hijo. Y esa familia tiene a su hijo ahí y ponen al bebé en este pesebre. Y en ese momento, este árbol se dio cuenta que tenía en él al tesoro más grande de este mundo. Llega el leñador después y corta el segundo árbol y él se pone alegre. Se pone alegre porque dice, por fin voy a hacer ese barco tan grande. Y cuando llega el leñador y lo corta, lo convierte en una barcaza. Y él se pone triste porque dice, yo quería hacer un gran barco que pudiera llevar reyes, que pudiera llevar grandes tesoros y me han hecho una barcaza. Esto no es lo que yo quería. Y se queda triste. Y después llega el leñador y el tercer árbol, el que no quería ser cortado, el que quería quedarse todo el tiempo ahí y lo ve que viene y comienza a entristecerse y dice, no, por favor, no me cortes, yo solo quiero quedarme aquí, crecer tan alto para que la gente pueda verme y cuando voltee a verme se acuerde de Dios y por favor no me cortes. Y el leñador llega sin piedad y lo corta y comienza a hacer con él diferentes figuras. El segundo árbol que fue cortado como una barcaza, hecho una barcaza, un día llega un hombre extraño hablando cosas que atraían a la gente y se sube encima de él. En ese momento llegó una tormenta tan grande y cuando este hombre abrió sus labios pudo detener la tormenta con una sola orden. En ese momento esta barcaza, ese árbol que había sido cortado, entendió que tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores sobre él. El tercer árbol que no quería que lo cortaran, que llegó el leñador y se lo llevó y comienza a hacer una figura con él extraña y de repente este árbol se da cuenta que ponen a un hombre sobre él y lo amarran sobre él y empieza a decir, ¿qué es esto? ¿En qué me han convertido? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué ponen a este hombre y lo amarran conmigo? Se da cuenta, después lo llevan a otro monte y lo ponen ahí, pero cuando este hombre comienza a hablar, el árbol se da cuenta que sobre él estaba el Redentor del mundo. Y ahora cada vez que vieran a este árbol, se iban a acordar de Dios. A veces las cosas no van a ser como tú y yo queremos. A veces Dios te va a decir no, pero créeme que ese no va a ser una bendición disfrazada. A veces Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Solo te puedo decir que ahorita si tú te encuentras pasando por un dolor tan grande y que no sabes qué es lo que va a pasar, ten paciencia, corre a Dios, búscalo en oración como Jesús lo estaba haciendo y que en esa oración tú puedas tener la confianza y abrir tu corazón para que Dios comience a trabajar en ti. Número 2, vimos que número 1 necesitamos aprender a orar. Número 2, en medio del dolor necesitamos ser obedientes. En medio del dolor necesitamos ser obedientes. Y sabes que Jesús mismo tuvo que aprender a ser obediente en su humanidad. Él mismo tuvo que aprender a ser obedientes. El dolor nos vuelve a dar, ahí te va. El dolor nos vuelve a dar porque no hemos tratado con el problema. El dolor te vuelve a dar porque no has tratado con el problema.
Hubo un tiempo en mi vida donde siempre tropezaba de nuevo y con la misma piedra. Siempre cometía el mismo error y decía, ¿por qué no puedo aprender? ¿Por qué siempre me está pasando lo mismo? ¿Por qué vuelvo a cometer el mismo error? ¿Por qué no puedo aprender de las circunstancias? Y no entendía y no entendía y no entendía. Y es que, ¿sabes qué? Lo que no entendía es que Dios estaba tratando de enseñarme ahí y yo era el cabezón que no podía entender. Cuando Jesús está en este lugar, Jesús le está diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú. Y después se va otra vez y es cuando los encuentra dormidos y regresa una vez más a orar con las mismas palabras. Le dice, Señor, está bien, Padre, si tú quieres que esta copa pase por mí, lo voy a aceptar. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Jesús tuvo que aprender a ser obediente, y para cuando llegara el momento más crucial de su vida, la gloria de Dios se manifestara a la humanidad. Y es que es muy importante que aprendamos a ser obedientes. El dolor nos vuelve a dar porque no hemos tratado con el problema. Me encanta lo que dice 1 Corintios 10:13, si tú te lo conoces, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis resistir. Es decir, que cuando viene un problema, cuando viene el dolor, cuando vienen las circunstancias difíciles, escúchame bien, Dios te da la salida, así como nos la está dando en este momento, y esa salida es Jesús. Es Jesús, que tú y yo corramos a Jesús, aprendamos de Jesús y busquemos su dirección. Pero muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario cuando viene el dolor y no queremos aprender y no queremos sobrellevar esta situación. Lo primero que hacemos es correr, huir del problema y no aprendemos. Y Dios te dice, no corras, porque después vas a regresar otra vez con el mismo problema, con el mismo dolor. Mejor quédate aquí junto conmigo en tu dolor. Yo te voy a enseñar. Eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer. Y Jesús mismo lo tuvo que aprender. Y esto me gusta porque, mira, cuando viene el dolor, lo primero que hacemos, las circunstancias difíciles, no queremos aceptar que nos hemos equivocado. No queremos aceptar la corrección de Dios, la verdad. Y no queremos aceptar que nos hemos equivocado y que hemos actuado mal. La mayoría de las veces, cuando el dolor viene, no siempre, pero la mayoría es porque nosotros mismos no nos lo buscamos. Y es cuando queremos echarle la culpa a todo mundo de nuestro dolor. Tú le quieres echar la culpa a ese amor que te dejó, le quieres echar la culpa a esa persona que te lastimó, o a ese hombre o esa mujer que no te pudieron entender y que te engañaron, y tú sientes que ese dolor que tú traes en tu corazón solamente es culpa de ellos, pero no es así. Tú y yo necesitamos aprender a ser obedientes, tal como Jesús lo hizo ahí. En ese momento, Jesús podía haberle echado la culpa a estos hombres que se supone debían estar orando con ellos. Yo no sé cómo tú hubieras reaccionado. A lo mejor yo hubiera llegado, la verdad, le hubiera dado una patada a Pedro y le he dicho, te traje a orar junto conmigo, no sé, lo encuentro dormido, lo agarro de las greñas. Pero Jesús no es así. ¿Tú qué hubieras hecho? Dejemos de echarle la culpa a los demás y seamos responsables de nuestras acciones. Mira, el dolor nos vuelve a dar porque no hemos tratado con el problema. Y muchas veces la gente, fíjate bien, la gente en vez de aprender a obedecer, le sale lo religioso y quiere declarar bendiciones. No sé si te ha pasado. Quiere declarar bendiciones como, por ejemplo, no, pues el trabajo me corrieron y el diablo metió su cucharota porque pues me corrieron. No, pues te corrieron porque eras irresponsable.
Y te sale lo religioso y empiezas a reprender y diablo, y no, fuera de mi familia, y fuera de esto, y fuera del otro, pero en realidad y el diablo riéndose, así como que yo ni tengo nada que ver con lo que está sucediendo en tu vida. Yo no tengo nada que ver con lo que te está pasando en este momento. Y el hermano ahí reprendiendo y te sale lo religioso y empiezas a reprender y que Rambo saca la bazooka y úsala y diablo mentiroso, y el diablo no tiene nada que ver. Estás buscando culpables para no obedecer y no aprender la lección que está tratando de darte Dios en medio del dolor. Y solamente estamos dándole vueltas y vueltas al problema, en vez de estar ahí declarando victoria, porque hay gente que todo el tiempo, pero declaro victoria. Y escúchame bien, yo no estoy en contra de que tú creas y que tú abraces las promesas de Dios para tu vida, pero hay un orden. Hay un orden que tú y yo tenemos que seguir. Si Dios prometió victoria para tu vida, si Dios prometió bendecirte, pero primero, escúchame bien, primero hay un orden. Nosotros necesitamos amar los estatutos de Dios, ¿sí? Caminar bajo las alas del Altísimo, y después de eso es cuando tú y yo podemos disfrutar y saborear de la victoria que hay en Cristo Jesús. Pero muchos preferimos entonces mejor ir rápidamente, ir a la victoria antes de seguir los estatutos del Señor, antes del temor a Jesús, y queremos saborear la victoria, y no es así como funciona, porque Jesús mismo, Él tuvo que aprender. Jesús aprendió. Jesús aprendió a obedecer. Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo, en capítulo 2, no vamos, porque vamos a leer, nos vamos a tardar, pero ahí en el Filipenses capítulo 2, si tú lo puedes leer, te vas a dar cuenta cómo Jesús, él aprendió. Pablo mismo nos dice que seamos imitadores de Jesús, así como Él mismo aprendió en obediencia. Nosotros también podemos aprender a ser obedientes. Ahora, si Jesús aprendió a ser obediente, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no debemos aprender obediencia? Jesús le está diciendo en este momento: no se haga mi voluntad, sí, no la tuya. Tal vez tú llevas años culpando a personas de tu dolor. Tal vez llevas años culpando a ciertas personas, a ciertas situaciones que te pasaron. Estás culpando a tu pasado, estás culpando a tus padres, estás culpando a tus hijos, pero es tiempo. Un cristiano maduro, escúchame bien, un cristiano maduro no busca culpables. Un cristiano ya maduro está buscando cómo hacerse responsable de esa situación. Jesús podría haber echado la culpa a todo mundo, pero no lo hizo. Él entendió que su responsabilidad, que le había sido designada desde antes de la creación, él ya sabía que iba a llegar este momento. Y él sabía que tenía que estar ahí. Y en su humanidad él aprendió a ser obediente. Jesús aprendió a ser obediente. Y con esto quiero terminar. No huyas del dolor. No huyas del dolor. Y a lo mejor suena un poco radical, como decir: ¿me estás diciendo que tengo que sentir dolor? Pues el dolor fue el que me trajo a Jesucristo. El dolor fue el que me hizo entender que yo necesitaba un cambio. ¿Cómo llegaste tú a los pies de Jesús? ¿O cómo te encuentras ahorita en este momento? Quiero decirte que si tú nunca has aceptado a Jesús, si tú a lo mejor has escuchado predicaciones, pero nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús firmemente, y ese dolor que traes en tu corazón ya no lo quieres más, estás sufriendo demasiado, quiero decirte que ese dolor que estás sintiendo en tu corazón, muchas veces Dios lo usa para que tú puedas venir a Él. Así como un día yo vine con ese dolor.
Entonces, ¿por qué huimos del dolor si el dolor nos atrae a Dios? Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Y parafraseado dice, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y también dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero también cuando dice, en este mundo vas a tener aflicciones, te está diciendo, hey, vas a pasar por momentos difíciles. Sí van a venir momentos. Y no te sorprendas, como dice Romanos, dice, no te sorprendas por la prueba de fuego que ha de sobrevenir sobre vosotros. Como si algo extraño estuviera sucediendo. No. Van a venir problemas difíciles. Pero ¿cómo vamos a reaccionar ante esos momentos? A lo mejor ya estás cansado, ya estás cansada y dices, ya no aguanto este dolor. Yo te estoy dando aquí algunas instrucciones que Jesús nos deja para cómo reaccionar ante esta situación. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque en medio del dolor, Dios muestra su poder. En medio del dolor, Dios muestra su poder. Por eso te pido, no huyas del dolor. Y deja que Dios se glorifique en tu vida. Incluso que se glorifique con tu dolor y que el Señor comience una obra en tu vida desde el día de hoy. A lo mejor es tiempo ya que saques eso. Es tiempo de que aprendamos. Y esto es lo que sucede. Dice versículo 42, dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando está ahí, Jesús entendió el propósito. Jesús pudo ver que a pesar del dolor tan grande que estaba sintiendo en su corazón, que a pesar de que no había otra manera, tuvo que ser obediente, tuvo que ser responsable, tuvo que quedarse. No huyó del dolor, sino que aceptó la voluntad de Dios. Pero me encanta esto, porque ahí en ese momento, cuando Jesús comienza a decir esas palabras, el propósito, el glorioso propósito de Dios comienza a hacerse realidad. El glorioso plan de redención para la humanidad comienza ahí, con este hombre que no renunció, que no huyó al dolor, que se quedó hasta el final, que fue responsable, que entendió lo que Dios estaba tratando con su vida, que entendió los planes. Escúchame bien, porque eso es muy importante. Tal vez lo que tú estás pasando en este momento, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer con tu dolor. Tú no tienes ni idea del plan glorioso que Dios tiene para tu vida detrás del dolor que tú estás sintiendo en este momento. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Señor, quítame este dolor. No, mejor dile, Señor, ¿qué plan tú tienes en medio de este dolor? Muéstrame tus planes, muestra tu gloria y que la gente pueda ver en este dolor que yo estoy sintiendo que tú eres más grande que el dolor, más grande que todo lo que existe, más grande que mi situación. No huyas del dolor, aprende, porque Dios siempre tiene un plan. Tal vez ahorita no lo puedes ver, tal vez ahorita no lo entiendes, tal vez ahorita estás llorando, tal vez ahorita dices, Manuel, pero es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Sí, pero Dios sí lo sabe. Y te voy a decir algo, los planes de Dios son perfectos. Y si tú aprendes a
tomar y abrazar los planes de Dios, entonces tú vas a estar viviendo en la gloriosa voluntad de Dios. Y ahí es donde tú y yo vamos a comenzar a vivir de verdad. Ahí vas a poder experimentar, tener vida y vida en abundancia, porque tú estás abrazado a los planes de Dios, a la voluntad gloriosa del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Tú vas a experimentar la gloria de Dios en medio del dolor, si aprendemos de Jesús. Aprendamos de Jesús. Sí hay victoria, pero primero hay que perfilarnos a la voluntad de Dios. No puedes saltarte, no puedes huir. Hay un orden. Si hay victoria para ti en Cristo Jesús. Si hay un Filipenses 4:13 para ti. Pero hay un orden. Hay que perfilarnos como Jesús se perfiló a la voluntad gloriosa del Padre. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Te vas a quedar ahí llorando nada más, buscando culpables, llorando y llorando y llorando, y otra vez hay dolor, ya me volviste a dar? Porque te da, porque no hemos aprendido. Así es que quiero orar por ti, y quiero que oremos juntos. Ahí donde estás, en tu casa, cierra tus ojos. Señor Jesús, queremos darte las gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque siempre has estado al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias porque podemos entender que en ti los planes son mucho mejores que los nuestros.